Muy bien. No quiere. Vamos a empezar con la oración. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que nos bendigas y que nos fortalezcas. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuánto cuesta la salvación? Miren, les voy a enseñar concierto de Ricardo Arjona. Si vamos a imaginar que Ricardo Arjona viene, ustedes todos han escuchado de él, me imagino, ¿verdad? Vamos a imaginar que él viene aquí a Minnesota a dar un concierto aquí en San Pablo donde juegan hockey, ¿ok? Y todo el mundo muy ilusionado. Si uno quiere ir a un concierto de rock, como para mirar a un artista así, va a preguntar, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto cuesta el boleto de entrada? Si quiero ir, pues, y va a checar en el internet, o va a ir allá y preguntar en la ventanilla, ¿verdad? O si uno quiere ir a un partido de fútbol, vamos a imaginar que México juega contra Honduras, ¿verdad? Y van a jugar aquí en donde juegan los Vikings, ¿verdad? Y van a venir y están muy ilusionados todos y quieren saber, van a hacer la pregunta, si quieren asistir a este juego este partido de fútbol, van a hacer la pregunta, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Verdad? Y va a ir allá, esperan que no cueste tanto, ¿verdad? Pero para que puedan ir, pero van a hacer la pregunta, ¿cuánto cuesta la entrada para ir a un concierto de Ricardo Arjona? ¿Cuánto cuesta el boleto de entrada? O para ir a un partido de fútbol, ¿cuánto cuesta la entrada? Ahora, mis hermanos, vamos a ver esto, esa es la clave. ¿Cuánto cuesta el boleto para entrar en el cielo? ¿Cuánto cuesta el boleto de entrada para ir al cielo? Todos queremos ir al cielo cuando nos moramos, ¿no? Es la meta, ¿no? ¿Cuánto cuesta el boleto de entrada a la vida eterna? Pues este boleto es demasiado caro y sabemos que jamás podríamos pagar la entrada, pero otro pagó por nosotros. ¿Y cómo se llama? Jesús. Jesús pagó este boleto de entrada para que podamos entrar en el cielo. Y vamos a hablar de esto en este estudio. Vamos a hablar de dos eventos muy importantes en la vida de Cristo. Eventos que son fundamentales para la fe cristiana. La crucifixión de Cristo y luego vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo también. ¿Me explico? Primero vamos a enfocar en la crucifixión. Vamos a hablar de versículos bíblicos. Vamos a hablar un poco del evento que sucedió en el primer Viernes Santo. Él fue detenido el Jueves Santo por los malos. Judas lo besó, lo traicionó, lo detuvieron, empezaron a darle latigazos, ¿verdad? Los golpes y luego el juicio injusto, ¿verdad? Y lo condenaron a muerte, etc. Ustedes han visto películas en la Semana Santa, pues leemos la Biblia, las lecturas sobre esto, ¿verdad? Y luego el viernes murió. A las 9 de la mañana lo clavaron, a las 3 de la tarde murió. ¿Qué significa esto? Él estaba pagando la entrada, ¿a dónde? Cielo. Versículos bíblicos, mis hermanos. Vamos a hablar de esto. Rescate. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Nos estaba rescatando. Nos estaba rescatando. En este versículo bíblico habla de este rescate. Y quiero que piensen en esto. Vamos a pensar en un niño de 6 años que es secuestrado por unos robochicos, unos secuestradores muy malos. Se lo llevan en una camioneta, ¿verdad? Amarran sus manos y sus pies, el pobrecito. Atapan su boca con cinta, ¿verdad? Atapan su cabeza para que no pueda mirar y luego lo llevan a una casa y ahí hay hombres armados vigilando al niño para que no salga, para que no se pueda escapar. El pobre niño de 7 años no puede escapar por su propia cuenta, por sus fuerzas. No puede escapar. Tiene 7 años. Hay hombres armados vigilándolo. Él necesita que alguien venga y lo rescate. ¿No es cierto? Espiritualmente,
Somos ese niño. Nuestras almas secuestradas por el pecado. El pecado nos tiene cautivo y no nos podemos salvar. Necesitamos que alguien nos hubiera rescatado y esta alguien nos rescató. Se llama Jesús. ¿Okay? Vamos a hablar del rescate. Ustedes van a ver. Leamos. Primero de Pedro 1, 18 a 19. Que, como bien saben, ustedes fueron, ¿qué dice? Rescatados. ¿De qué? De la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Vida absurda, pecado, que heredamos de nuestros antepasados. Mira, mis papás están aquí. ¿Okay? Yo heredé algo de ellos, ¿verdad? Mis ojos. Yo tengo una discapacidad visual. No veo muy bien porque mi papá lo tiene. 2 de mis hijos lo heredaron de mí también. Pero yo heredé algo más feo de ellos, de mis papás. El pecado. Okay, gracias, papás. I'm talking about original sin, what you guys gave me. Okay. So, sus papás también, Dennis, ustedes, hermanos, sus papás les dieron eso. Pecado, ¿verdad? Primera cosa, ustedes nacieron, salieron del vientre con esta herencia, ¿verdad? Pecado, todos nosotros. Heredamos esto, ¿ok? El precio de su rescate, ¿qué dice? No se pagó con cosas perecederas, que son cosas que se echan a perder como el dinero, el oro, la plata. Entonces, ¿qué fue el precio del rescate? Sino con la preciosa, ¿qué dice? Sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Vamos a hablar de estas cosas. Ahora vamos a las preguntas, mis hermanos. ¿Qué significa que heredamos o que hemos heredado la vida absurda? ¿De qué estamos hablando aquí? Del pecado original. Pecado original. Cada ser humano, desde que Adán y Eva pecaron por primera vez, cada ser humano nace con una enfermedad terrible que contamina el alma. Se llama pecado, como estaba explicándoles. ¿Okay? Y esta enfermedad, si no encontramos la cura, nos vamos al infierno. Necesitamos rescate. Necesitamos la cura. La cura es la sangre de Cristo. El precio, vamos. ¿Por qué tuvimos que ser rescatados de nuestros pecados? Si no hubiéramos sido rescatados, ¿qué nos habría pasado? ¿A dónde habríamos ido para siempre? Al infierno, al infierno. Porque no nos pudimos salvar nosotros. ¿Okay? Necesitamos rescate. ¿Y el rescate fue? ¿O por quién? ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Okay? ¿Cuál fue el precio del rescate del pecado? ¿Cómo pasó eso? Que Dios... Creemos en la Santa Trinidad. Tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. ¿Qué fue? El Hijo pagó el precio. ¿Qué fue en el cielo? El Hijo le dijo al Padre, 10 millones de dólares, 10 millones de dólares y luego ya. No. ¿Qué tuvo que hacer? Venir. Mira, vamos a regresar al niño de 7 años que es secuestrado. Los malos van a llamar a los papás y van a exigir ¿qué? Dinero. ¿Y qué van a decir? Van a exigir un precio de rescate, ¿okay? Dinero. Y van a decir, van a amenazar, ¿verdad? Y van a decir, no, si no pagas $500,000, nunca van a volver a ver a su hijo vivo. Cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Para rescatar, tienen que pagar este precio para poner en libertad a su hijo, ¿no es cierto? Para rescatarlo. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Éramos secuestrados, fuimos secuestrados por el pecado. El precio no fue dinero. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Okay? Muerte. Para rescatarnos, el precio que Cristo tuvo que pagar fue la muerte en la cruz. Su preciosa sangre, ¿verdad? Y lo hizo, mis hermanos, lo hizo. Y pagó completamente todo. No pagó 80%. No, pagó ¿cuánto? Todo. Terminado es, consumado es, dijo antes de morir. El precio de su rescate se pagó con la sangre de Cristo, de nuestro rescate del pecado. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué significa que Cristo estaba sin mancha y sin defecto? No sé si se acuerdan del versículo bíblico, ¿verdad? Él dijo, no se pagó con cosas que se echan a perder, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué significa que Cristo estaba sin mancha y sin defecto? Sin pecado, exacto. Imaginen eso.
Cristo vivió de niño, nunca desobedeció a María y a José, nunca, ni una vez. De muchacho, de adolescente, jamás se emborrachó en una fiesta, jamás se enojó, jamás buscó venganza, siempre era amoroso y compasivo. Mira, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Jesús fue tentado igual como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue tentado igual como nosotros, pero sin pecado. ¿Cuántas veces en una semana nos tienta el diablo a pecar? ¿Podemos contar las veces? No, muchas veces, ¿verdad? No nos está a pensar mal, a decir algo feo, a hacer algo indecente, a enojarse con la pareja. Siempre nos está tentando el diablo. A veces nos mantenemos bien y decimos no al diablo y hacemos lo correcto. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos caemos. Jesús fue tentado igual como nosotros, pero sin qué? Pecado. Increíble. Pensamiento, palabra y obra. De niño, adolescente, adulto. Cristo nunca pecó. Fue necesario porque ¿qué tal si Jesús una vez hubiera contado un chisme? Si en una fiesta se hubiera emborrachado Jesús, ¿habría sido nuestro Salvador? ¿Qué piensan? No, no. Porque un Salvador sucio no nos salva. Un sustituto manchado con pecado no nos salva. Jesús tuvo que vivir perfectamente para salvarnos. ¿Y saben qué lo hizo? Por ti, por mí. Entonces, ¿cómo nos salvó Cristo? Mucha gente pregunta, ¿cómo nos salvó? Pues murió en la cruz, ¿verdad? Pues para dar la respuesta completa, podemos decir esto. ¿Cómo nos salvó Jesús? Vivió una vida perfecta y luego murió en la cruz. Cristo estaba sin mancha y sin defecto, ¿verdad? Por ti, por mí. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto cuesta la salvación? Costó a Cristo todo, su vida. Costó a Cristo todo. Ahora vamos a reflexionar un poco más en esto, en lo que significa la salvación del ser humano. Muy importante lo que viene. ¿Okay? Vamos a leer. ¿Alguien gusta leer? ¿Si puede verlo? ¿El Agnes gusta leer? Sí. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, este versículo habla de la crucifixión de Cristo y la salvación que Él ganó para nosotros en la cruz. Habla de cómo Jesús fue un abogado y dice, Él murió no solo por los nuestros, sino por los de ¿qué? Todo el mundo. Vamos a hablar de esto en algunos momentos. El siguiente versículo que dice, ¿quién gusta leerlo? Por favor. Ok, vamos a leerlo de nuevo. Entonces, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de 80% de los pecados. ¿Es lo que dice? No, ¿de cuántos? Todo, 100%. Vamos a las preguntas aquí, súper importantes. ¿Por cuántas personas murió Jesús? ¿Por cuántas? Todos. Algo interesante aquí. Casi en todo país, yo digo, no, en todos los países y naciones del mundo existe el racismo y la discriminación. ¿Sí? Aquí también, no, es obvio, ¿verdad? Y en otros países, en sus países de origen también, no me digan, ¿verdad? En México existe, en Honduras existe, en Venezuela existe racismo, discriminación. Que hay ciertas cosas que no son para ellos porque ellos son, ¿verdad? Dios no es racista. Cuando murió en la cruz, ¿murió por cuántos? No importa la raza, no importa la clase social, no importa el color de la piel, no importa el idioma que tú hables, el tribu de donde vengas tú, cuánto dinero tengas. Todos somos iguales en los ojos de Dios, igualitos. Si eres de África o de Rusia o de México o Argentina o Venezuela o Honduras o Canadá, no importa. Si eres multimillonario o pobre, no importa en los ojos de Dios. Todos somos iguales de pecadores y Él nos ama a todos y murió por todos. Que bueno, quiere decir que murió por ti. Por ti. Ninguna excepción. Nadie puede decir, oh, tantas malas cosas me pasan, Dios no me ama. No, Dios te ama. ¿Cómo sabes? Ve a la cruz. Murió por ti. ¿Okay?
incluyendo a ti. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por cuántos pecados murió Jesús? ¿La sangre de su Hijo nos limpia de cuántos? ¿Cuántos? Todo pecado. ¿Por qué es importante? Porque todos tenemos una historia y un pasado de ¿qué? Pecados que hemos cometido. Y a veces, ¿no es cierto que a veces estamos en la noche y no podemos dormir o algo así y luego estamos pensando en el pasado? La culpa de un pecado que cometimos hace 20 años. Nadie más sabe de esto menos nosotros y Dios, ¿verdad? O el pecado que cometimos anteayer, ¿verdad? Y nos remuerde la conciencia y nos sentimos culpables. Ve a la cruz y no te sientas esta culpa ya, porque Cristo quitó ese pecado. Todo borrón y cuenta nueva. Lavado eres tú en la sangre de Cristo, 100% lavado. Qué bonito, ¿no? Buenas noticias. Vamos a la siguiente. ¿Cómo es Jesús un abogado? Dice, si alguien peca, tenemos un abogado. ¿Qué hace un abogado aquí en la tierra? Si Irma se mete en problemas con la ley, no va a pasar, pero sabemos que. Pero si ella fuera a meter en problemas con la ley, ella va a contratar a un abogado. ¿Y qué va a hacer el abogado? ¿Qué va a tratar de hacer? Defenderla para que no vaya al bote, para que no vaya a la cárcel, ¿verdad? Para que salga libre. Ahora, cuando nos muramos, vamos a estar en la sala tribunal de Dios. Y va a llegar el momento. Cuando yo me muera, es mi momento ante el juez, Dios, el Padre. Y vamos a poner que Él tiene una puerta, al cielo o al infierno. Yo merezco el infierno. Y mira, yo he estado en la corte antes, yo he visto cómo he dado testimonio y todo, y he visto, ellos leen los antecedentes, las cargas, leen los cargos. Dicen, robo de auto, posesión de cocaína, ¿verdad? Yo he visto, ¿verdad? No sé, asalto, y luego dicen, y luego ya pues el juez dice, y da la sentencia. Imaginen los cargos que Dios podría leer, ¿verdad? Timoteo, 10,000 mentiras, híjole, 8,000 chismes contados no más, ¿verdad? ¿Cuántas veces que no les hizo caso a sus papás? ¡Wow! ¿Verdad? Y el padre podría estar leyendo y leyendo. Por un solo pecado, yo merezco ir al infierno, pero yo tengo un abogado, Jesús. ¿Y cómo gana mi caso? Jesús. ¿Qué va a decir? No, es que Timoteo, él no sabía lo que estaba haciendo. No. ¿Cómo va a ganar mi caso? Jesús va a decir a su padre, Padre, yo ya morí por Timoteo, ¿verdad? Y el padre dice, inocente, Timoteo, vente al cielo. ¿Verdad? ¿Crees en Cristo? ¿Sí o no? Sí. Arrepiéntete de tus pecados. Sí. Cree en Cristo. Si tú crees en Cristo como tu Salvador, tú tienes un abogado. Y cuando llegue tu momento, Él va a decir, Joel, tu abogado ya pagó por ti, ven para acá. ¿Verdad? Ven al cielo. Qué bonito que tenemos un abogado que gana nuestro caso porque Él ya pagó por nosotros la sentencia. ¿Verdad? Hermoso. Vamos. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Qué dice? ¿Costó a Cristo todo? Sí. ¿Y qué dice? No nos cuesta nada. Es gratuito. Jesús ya pagó. Solo créelo. Créelo. ¿Tú crees en Cristo? Aquí está el boleto, ¿verdad? Es tuyo, el cielo es tuyo. Ahora, ¿cuándo pagó eso? El viernes. Vamos a hablar un poco de cómo pasó, porque nos queda hablar de un evento más súper importante, fundamental para nuestra salvación. Un evento que sucedió unos días después de la muerte. Él murió ¿en qué día? Viernes. ¿Okay? Viernes. A las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde falleció Jesús. En el viernes. ¿Y qué pasó? Pues estaban a punto porque llegaba el día de reposo y no querían que los muertos estuvieran en la cruz en el día de reposo. Entonces, para apresurar la muerte de crucifixión, quebraban las piernas de los asesinos y las víctimas. ¿Para qué? Para que no se pudieran sostener y luego se morían más fácilmente. Entonces, rompieron las piernas de un malhechor. Fueron y rompieron las piernas del otro malhechor. Llegaron a Cristo y el soldado le dijo a su capitán, al centurión, le dijo, oye jefe, creo que está muerto ya. ¿verdad?
Entonces le dieron, pues, el centurión le dijo al soldado, pues, checa a ver si está muerto. Le dio su lanza. Y con la lanza le puñaló a Cristo en el costado para ver si estaba muerto. Y cuando sangre fluyó separada del agua, era la prueba médica, y sabían, pues está muerto, jefe está muerto ya. Pues bájenlo de la cruz. Importante que no le quebraron un hueso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, 1000 años antes de la muerte, dice en un salmo, y no le quebrarán ni un solo hueso. Fíjense, para que supiéramos que es el mero mero, ¿verdad? No le quebrarán ni un solo hueso. Jesús cumplió esta profecía y no rompieron ni un solo hueso de Cristo. Curioso cómo Dios nos da estos detalles hermosos. No, sabemos que ese no fue un impostor. Bueno, entonces, un fariseo. Los fariseos odiaban a Cristo, planearon su muerte, hicieron su trato con Judas. Ok, pero un fariseo, dos de hecho, se dieron cuenta, eran enemigos de Cristo, pero un tal José de Arimatea dijo, este Jesús, yo creo en él. Yo creo en él. Él está diciendo la verdad. Él es mi Salvador. Él es el Hijo de Dios. Entonces él dijo, él tenía mucho dinero y tenía un terreno muy grande. Y él dijo, yo me hago cargo de su cuerpo. Yo tengo una tumba en mi terreno y allí lo vamos a poner. Y allí enterraron a Cristo en una cueva que tenían allá. Pusieron una roca enorme bloqueando la entrada que sirvió como una puerta para que nadie entrara ni saliera de la tumba de Cristo. Poncio Pilato puso un sello y guardias para guardar la entrada y vigilar la entrada de la tumba, porque los malos dijeron a Poncio Pilato, los que odiaban y los fariseos que odiaban a Cristo, mira, él dijo que va a resucitar al tercer día y no le creemos, está loco, pero ¿qué tal si sus discípulos vienen y luego roban su cuerpo y andan diciendo que él ha resucitado de la muerte? Eso sería absurdo. Por favor, Poncio Pilato, ponga una guardia para vigilar la entrada. Entonces Pilato ya estaba harto y dijo, está bien, ponga la guardia. Y pusieron la guardia, que eran 4 soldados romanos, turnándose cada 8 horas, vigilando allí la entrada de Cristo. El día viernes por la tarde, en la noche, día sábado, todo el día, los 4 soldados vigilando en el jardín, en el terreno de José, vigilando la entrada de Jesús para que nadie entrara ni saliera. Entonces, ¿qué pasó? Mientras tanto, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, mujeres y hombres, cabizbajos, decaídos, tristes, deprimidos, desesperados, llenos de dudas, con poca fe. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Y ellos creían, tal vez no es el Salvador. Tal vez no es el Mesías. Tal vez no fue el Cristo. Tal vez no nos salvó. Porque no entendían las Escrituras. Entonces, llegando el domingo, el sábado nadie hizo nada. Todos estaban escondidos, los discípulos, tras puertas cerradas. Todo el día de sábado fue el día de reposo. Llegando el domingo, muy de mañana, las mujeres más valientes que los hombres, curiosamente, algunas mujeres seguidoras de Cristo tomaron la decisión, pues vamos a la tumba de Cristo y vamos a darle un entierro propio. Y llegaron, entonces estaban llevando perfume y especias muy de mañana el domingo. Muy tristes, deprimidas, vamos a ver. Y ahí van. Dice la Biblia que ni había salido el sol, todavía estaba oscuro. Van despacito. Jesús fue derrotado, ¿verdad? ¿Quién sabe si fue el Salvador? ¿Qué pasó? Cuando llegaron, pues la piedra ya no estaba quitada. ¿Saben? Los soldados estaban desmayados. Curioso, la Biblia dice, los soldados no muertos, pero estaban desmayados, inconscientes. Y había un terremoto que partieron rocas y todo.
Entonces las mujeres estaban asustadas, terremoto, y pues, la piedra, ¿dónde está? Y entonces asomaron a ver, entraron en la tumba, esperando ver a Cristo o un muerto, quién sabe. Y Jesús, ¿en dónde estaba o no? No estaba. Y luego, ¿sabe lo que vieron? Dios mandó un ángel del cielo. Vieron un ángel. Y el ángel les tuvo una noticia. Oigan, mujeres, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? ¿No se acuerdan lo que él les dijo? Que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Vamos, mujeres. Jesús les había dicho esto. ¿No se acuerdan de lo que dicen las escrituras? Que tenía que morir para salvarlos y que iba a resucitar al tercer día. Pónganse alegres, no se pongan tristes. Y las mujeres creyeron las palabras del ángel. Y luego el ángel les dijo, digan a los hermanos que están escondidos que Jesús los va a ver, que está vivo, pónganse alegres. Y la Biblia dice que se fueron de allí llenos de alegría. Ya creían, Jesús está vivo y es nuestro Salvador. Mira, la resurrección es igual de importante que la crucifixión. El otro día fui a un cementerio y vi muchos panteones, muchos. Si la gente fuera a visitar, si existe un panteón de Cristo con los restos y las cenizas de Cristo debajo de la tierra, Él no fue nuestro Salvador. ¿Okay? Pero no hay panteón de Cristo. No hay una tumba de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ¿qué? Resucitó de la muerte. ¿Okay? Y cuando Él resucitó de la muerte, Él dio la prueba convincente a todo el mundo y a nosotros también. Dio la prueba convincente de que Él era el Hijo de Dios y que era el Salvador, que era el Mesías y el Cristo, que nuestros pecados son perdonados, que somos salvados, que la vida eterna está abierta. La resurrección de Cristo. ¿Sabe que la Biblia dice que hay fiesta en los corazones de los creyentes en el domingo de Pascua? ¿Verdad? Hay fiesta en nuestras almas porque sabemos Cristo ganó y su victoria es mía. Esta es la prueba convincente. Por eso el domingo de Pascua es lo igual de importante que la crucifixión el Viernes Santo. Vamos a un versículo bíblico aquí. Mira, Jesús se apareció a ellos aquella misma noche, el domingo en la noche. Y Él se apareció cuando estaban y dijo, paz sea con usted. No pudieron creerlo. Creían que era un fantasma, una fantasma. Y Él dijo, no soy fantasma. Mira, tengo carne y hueso. Dame algo de comer, les dijo. Denme algo de comer, ándale. ¿Verdad? Y luego dijo, paz sea con ustedes. La paz del perdón. Y ellos estaban tan alegres como las mujeres, ¿verdad? Vieron a Cristo con sus ojos, vivo, resucitado, en la noche del primer domingo de resurrección. Vamos a las preguntas. Súper importante esta pregunta. ¿Y si Cristo no ha resucitado? La fe de ustedes es ilusoria, no va en vano, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Entonces, ¿qué dice? Si Cristo no ha resucitado, no vale la pena estar aquí esta noche. Si Cristo no ha resucitado, ¿para qué creer en Él? Él no era nadie. Pero porque Él sí resucitó, ¿qué? Vamos a resucitar también. Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar también. Él es el Salvador. Vamos a la pregunta. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿quién probó que era de verdad? Él probó que a todo el mundo que era quién cuando salió de la tumba y resucitó. El Hijo de Dios y nuestro Salvador. Vamos a imaginar algo. Quiero que imaginen eso. La primera vez cuando me conocieron ustedes a mí. ¿Okay? Pastor, ¿qué tal si yo les hubiera dicho, hola Irma, soy Pastor Timoteo, soy el Hijo de Dios? Irma me habría tal vez dicho, está loco el güero. Yo no, está loco. Es que él se cree Dios o se cree el Hijo de Dios. Pero ¿qué tal si hubiera insistido? No, en serio, Irma, soy el Hijo de Dios mismo, soy Dios.
Tal vez habrías dicho, ok, gringo, pues dame una prueba si tú dices que eres Dios. A ver, ¿qué puedes hacer para enseñarme que eres el Hijo de Dios como tú reclamas ser? Pues yo no puedo darles ninguna prueba porque no lo soy, obviamente. Soy cualquier persona. Pero aquí estaba Cristo hace 2000 años, un hombre de estatura normal, no era un Superman volando por ahí, un hombre de estatura normal. Y él decía que era el Hijo de Dios, pero él dio pruebas. ¿Qué hizo con los ciegos? ¿Les dio? ¿Qué hizo con los cojos? Los hizo caminar. Caminó sobre agua. Calmó tormentas. Cada milagro, cambió agua en vino. Cada milagro que hizo Cristo fue una prueba de que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe su milagro más grande? Fue cuando él mismo, después de morir, ¿qué hizo? Salió, ¿verdad? Dando la prueba convincente al mundo, a nosotros. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Quién gusta leer esto de Romanos 4:25? ¿Qué dice? ¿Quién gusta leer? Por favor, Gaby. Ok, gracias. Dice, él fue entregado a la muerte, entonces habla de su crucifixión y su resurrección en este versículo bíblico. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados para pagar este precio, para rescatarnos. Éramos secuestrados, ¿verdad? Él pagó el precio y resucitó para nuestra justificación. Esta palabra es importante. La palabra justificación es un término de la corte. Si el juez justifica al acusado, él está declarándole inocente, no culpable, ¿verdad? Pues mis hermanos, si tenemos fe en Cristo, Dios el Padre nos declara inocentes, no culpables. No mira el pecado, porque el pecado ya ha sido pagado, el castigo y la condenación pagados. Mira, pasó así. Dios el Padre le mandó, hijo mío, tienes que ir allá y rescatarlos, porque ellos no se pueden salvar. Jesús dijo, sí, Padre, y fue, nació en Belén, ¿verdad? Creció, vivió perfectamente, fue a la cruz obedientemente, ¿verdad? Y cuando él cumplió y dio su vida en la cruz, el Padre cuando lo levantó de la muerte estaba diciendo, hijo mío, bien hecho, te levanto de la muerte. Yo apruebo lo que has hecho y declaro a todos ellos inocentes, lavados, no culpables, ¿verdad? Lo justificó. Buenas noticias para nosotros, ¿no? ¿No creen? ¿Verdad? Vamos, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué valdría la fe? Si Él se hubiera quedado en la tumba, ¿qué valor tendría la fe? ¿Cuánto? Nada. ¿Ok? Pero ahora vamos. ¿Qué valor tiene nuestra fe? Porque Jesús resucitó de la muerte. Todo. ¿Cómo qué? Creer en Jesús. ¿Qué valor tiene nuestra fe? Porque Jesús sí resucitó de la muerte. La salvación de nuestras almas. Y cuando nos moramos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Y los pecados quedan lavados, ¿verdad? Perdonados. ¿Estamos? Vamos. Vamos a leer juntos. Dice, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Una vez más, porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Qué es una promesa de nuestro Señor resucitado? Él está diciendo, mira, como la muerte no fue el fin para mí, tampoco la muerte será el fin para ti, mi creyente. Como yo vivo para siempre en el cielo, también tú vivirás para siempre en el cielo, porque vamos a seguirlo, ¿verdad? Como yo resucité de la muerte, ustedes también un día resucitarán en el día final y estarán conmigo en el cielo para siempre. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Promesa que Jesús hace a ti. Vamos a leer juntos lo que dice aquí. Nuestra salvación le costó a Cristo su propia vida, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, probando que era el Hijo de Dios, probando que pagó por todos nuestros pecados y asegurándonos que vamos a resucitar también. Hermanos, voy a terminar con este cuento. ¿Okay? Vamos a imaginar que hay un concierto de Ricardo Arjona
¿ok? En el estadio donde juegan hockey aquí en San Pablo. ¿Ok? Y está llenando, o sea, todo, por meses han estado anunciando y los hispanos están, vamos. Los hispanos de San Pablo y Minneapolis, que casi están vendiendo todos los boletos. ¿Eh? Y wow, todos quieren ir, ¿verdad? Dos muchachas que trabajan juntas, dicen después de su día de trabajo, dicen, mira, no hemos comprado boletos todavía, pero vamos a ver si podemos entrar en el concierto. Entonces van allí, ni buscan en el internet, nomás ellos van ahí, vamos a pedir en la ventanilla a ver si hay boletos. Bien ilusionadas, porque creen que Arjona, guapo, ¿verdad? Y quieren verlo, ¿verdad? Y escucharlo cantar. Entonces ellas van a la ventanilla y piden, queremos 2 boletos para el concierto de Ricardo Arjona, por favor. Y la muchacha que está trabajando, la trabajadora, dice, malas noticias, mira, están todos vendidos, hay unos cuantos asientos, pero están en la primera fila y cuestan $700 cada uno. No sé si ustedes tienen tanto y las muchachas no tienen tanto, ni cerca, ¿verdad? Ellos dicen, y empiezan a irse desanimadas y decepcionadas. Pero un señor que estaba detrás en la cola, en la fila, escuchó el dilema y el problema de las muchachas. Y él les dijo, muchachas, y corbata todo, ese muy rico, dice, muchachas, tranquilas, mira, saca su cartera, 1,400, 700 cada boleto, $1,400, saca de su cartera en efectivo, paga la entrada, les regala a las muchachas los boletos y ellas entran en el concierto de Ricardo Arjona en la primera cola, ¿verdad? Y pueden hasta tocarlo cuando está cantando. Ellas entraron gratis, ¿no? Pero otro pagó en su lugar, ¿no? Y luego nunca volvieron a ver a ese señor. Desapareció en la noche. Mis hermanos, jamás podríamos pagar la entrada al concierto eterno donde cantan los ángeles, donde está Cristo. Jamás podríamos pagar la entrada igual como aquellas muchachas. Pero Cristo pagó por nosotros. Y si creemos en Él, nos regala los boletos. Y vamos a entrar para cantar con ellos, los ángeles y los santos, y vamos a ver el rostro de Cristo para siempre. Amén.